Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? Saludando. Para, pa, 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 pa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal este día festivo de bolsa? ¿Qué tal el descanso? Ay, no creo que Andrés García se equivocó de live. Hola, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien y tú? Bien, todo perfecto, afortunadamente, muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué tal esta semana? Festivo día viernes, jueves de Sí, sí, noticias, sí, semana sí, corta. sí, semana cortita. Sí, 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 afortunadamente todo bien. Muchas gracias. ¿Tú cómo vas? ¿Bien? Todo bien, bien, bien. Esta mañana estuve avanzando con el curso de lingüística, así Ay, que qué bastante chévere, entretenido. Sí, qué chévere, qué bueno, me da mucho gusto saberlo. sí, me gusta el curso, siento que es algo que entrega muchas herramientas, o sea, bien favorables, sobre todo en el tema del lenguaje, que es el fin del curso, y Claro, súper, súper consistente en eso. qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto, Felipe. Sí, vamos viendo ahí cómo se conectan las personas. Muchos, de hecho, habían puesto la alarma. Qué bueno, qué chévere. Y como te comentaba, muchos quedaron bastante agradecidos con lo que fue el primer live. Le hizo ese Ajá, efecto de, wow, esto era lo que estaba buscando. ajá. No, bueno, qué halagador, qué bueno que así haya sido. Sí, y como te comentaba por mi parte, es contenido que usualmente para nada se encuentra en internet, porque más allá de Sí, que te digan, sigue tu plan, sigue tus reglas, es, ¿cómo funciona esto para poder hacerlo? por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, tiene que ver, me parece, con lo que comentábamos la última vez, ¿no? En general, las personas que se dedican al mundo del trading se dedican solo al mundo del trading. Y podemos extender esta misma generalización para otras cosas. La gente que se dedica al universo de las empresas solo se dedica al universo de las empresas. Y olvidamos con mucha facilidad cómo otras disciplinas, otros campos, otros rubros pueden alimentar la actividad. Ayer hablaba con un amigo precisamente al respecto. Hoy en día pareciera que el enfoque de la capacitación en general ya no está en volverte un profesionista de algo, ¿no? Sino volverte competente en un conjunto de habilidades que te van a servir si eres carpintero, si eres plomero, si eres empresario o si eres presidente de la República. Va a tomar Exacto, tiempo, va a tomar mucho tiempo quizás para que el sistema educativo se pueda homologar a semejante pretensión. Pero ciertamente, de manera particular, lo estamos viendo. En el trading, no me queda la menor duda, la gente que sabe de otras cosas, de otras disciplinas que alimentan, justo lo que estabas diciendo, ¿no? Que alimenten lo que hacemos aquí adentro para operar, para decidir, para evaluar, tienen mucha mayor oportunidad. exacto. Y eso, o sea, las mismas personas que han tenido éxito desconocen qué es lo que pasa acá, cuál es la Uh -huh. estrategia que las ha llevado a tener éxito. Ay, Dios mío. Uy, Sí, exacto. se desmayó. Se me fue el tripiecito este, perdón. Es que está temblando en la Ciudad de México. Nah, ha temblado últimamente, pero
Pero eso no fue temblor de la Ciudad de México, eso fue temblor de mi mesa. ¿Qué está pasando ya? Disculpa. Ay, quieta. Sí, quieta. Entonces, claro, la gente piensa que su estrategia es la que, o sea, estrategia de trading como tal, es la que le permite tener éxito. Y en ningún momento es la estrategia como tal, sino todo lo que pasa acá adentro Así es. es lo que les permite ir avanzando y a largo plazo lograr eso que la tan anhelada consistencia y rentabilidad. Así es. Entonces, bueno, ahora que se ha conectado más personas, en primer lugar, quiero darte nuevamente la bienvenida a este live y agradecer de todo corazón el que nos puedas compartir parte de tu tiempo y conocimiento en esto que tanto nos apasiona, que es el trading. Y bueno, compartiendo acá con la audiencia, desde que tuvimos nuestro primer live, me dediqué a leer directamente toda tu página web, Qué que chévere, qué. si, que si bien tiene, como me hayas comentado, harto tiempo, me entrega contenido que te brinda una perspectiva diferente a lo que te Sí, plantean inclusive. Eso me permitió alinear de una mejor manera lo que es mi plan de trading. súper. Entonces, yo se las recomiendo 100% a las personas que vayan, que la estudien y que independientemente del tiempo que tenga, a mí me hubiese encantado poder haberme topado con esa web en mis inicios, más Sí. allá de entender que indicadores, que cruces y que otras cosas, hubiese sido para mí placentero haberme encontrado con esa web. Qué chévere, Felipe, que me lo digas, por supuesto, es un gran halago, además de lo que comentábamos, que ese material o ese contenido, pues lo fui escribiendo hace 10 años, 11 años, 12 años, hay artículos ahí que escribí hace 12 años, entonces Sí, es sí, doblemente halagador que alguien como tú se haya metido en un trabajo más de corte antropológico a rescatar contenidos de aquel tiempo y que sorprendentemente siguen siendo vigentes, a pesar de que las condiciones operativas del mercado han cambiado, a pesar de que el comportamiento propiamente de los mercados financieros ha cambiado. Lo que decías desde hace un rato, lo que hacemos aquí adentro, eso permanece constante, somos iguales en términos cognitivos. Y en ese sentido, pues esa información sigue siendo valiosa. Te agradezco mucho que te hayas tomado el exacto. tiempo para leerlo. Y con un amigo que está acá presente, que es Haynes, bueno, él es el que me ha orientado bastante en mi proceso con el Forex, él lleva 8 años aproximadamente, y hablábamos de la historia de Disney, que ahí relatas que la verdad nos pareció muy, muy buena, y Qué todos los chévere. factores que pudiste contemplar transfiriendo el Sí. conocimiento del trading a esa experiencia Ah, de esa Disney. experiencia, claro. Claro, Sí, sí, sí. bueno, ahí está Haynes. Y bueno, en segundo lugar, el tema que nos une el día de hoy es el título de Sí, este live, que es los sesgos y las creencias del dinero y cómo éstas afectan nuestra operativa. sí. En primer lugar, o sea, bueno, acá tengo anotado un par de preguntitas y es Vale, para que vale. la gente entienda qué es un sesgo, partiendo Exacto. desde lo básico. Exacto. Sí, Felipe, evidentemente me estás leyendo la mente porque hay que comenzar por ahí. Y es que, sobre todo últimamente que las personas utilizamos la palabra sesgo para hablar de muchas cosas, habría que delimitar con mucha claridad a qué diablos nos referimos con esa palabra. Te lo voy a decir de la siguiente manera y se los voy a contar de la siguiente manera, espero ser sumamente breve. Hay que considerar que la palabra sesgo implica que de alguna manera estamos segmentando la información. Y entonces decimos, tenemos una perspectiva sesgada de la información. De ahí viene la palabra sesgo. Y cuando le agregamos el mote o el apellido cognitivo, o sea, sesgo cognitivo, evidentemente estamos hablando de algo que pasa adentro de nuestra cabeza, o bueno, adentro de nuestro cuerpo, probablemente adentro de nuestra cabeza. Entonces, desde esa perspectiva, me interesa mucho, mucho definir entonces a qué apuntamos los traders cuando pretendemos analizar nuestros propios sesgos, sea acerca del dinero, acerca de la operación, acerca de la evaluación, acerca de la ejecución de un sistema de trading, etcétera, etcétera. Y lo quiero decir de la siguiente manera. Hay dos lugares, hay dos momentos críticos en donde sesgamos la realidad. El primer lugar es desde la fábrica, es decir, desde el momento en el que la información es percibida a través de nuestros sentidos. No podemos evitar sesgar la información. En otras palabras, no podemos eliminar un fragmento de la realidad para enfocarnos en el otro fragmento de la realidad. No podemos
no podemos, el verbo correcto es aprehender, con H en medio, ¿no? No podemos abstraer, sería otro verbo, abstraer la información tal y como está. Tenemos que hacerle algo para poderla meterla en la cabeza. Siempre pongo un ejemplo muy tonto, Felipe, siempre pongo un ejemplo súper bobo, pero espero que sea didáctico para todos. Cuando quieres meter una manzana a tu pancita, a tu estómago, pues la muerdes. O sea, literalmente le muerdes a la manzana y literalmente va a haber pedazos de manzana allá adentro. Perdón por lo soez del comentario, pero literalmente si te hacen una, no sé cómo se llamará, una incisión en tu pancita, van a encontrar pedazos de manzana, pues sí, medio baboseados y medio acidificados, pero va a haber manzana allá adentro. Sin embargo, para meter una manzana aquí adentro, pues no podemos hacer eso, no podemos pasar la manzana explícita, tenemos que abstraerla. Y es ahí en donde empieza el juego de los sesgos. Comenzamos a enfocar nuestra atención visual, nuestra atención auditiva, táctil, olfativa, gustativa, en ciertos elementos de la manzana, de esa experiencia que llamamos manzana. Ya me estoy empezando a poner medio fenomenológico, don Felipe. Necesitamos así entonces te decía, todos somos uno, Felipe. No, hablando en serio. Lo que ocurre entonces es que tenemos que segmentar la información para poder meterla aquí adentro. Y eso ya involucra una primera, llamémosle así, un primer menú de sesgos, en ese sentido perceptuales. Pero ahí, claro está, no acaba el asunto, porque ya la información partidita, machacadita, embadurnadita, la volvemos a segmentar aquí adentro. Ahora sí, con eso que el mundo suele llamar sesgos cognitivos. Es decir, paradójicamente, y perdonen por favor por el término, pero no solo paradójicamente, parajódicamente, la naturaleza de nuestros procesos internos va a segmentar la información ya segmentada. O sea, en otras palabras, estamos, como decimos en mi barrio, estamos jodidos. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos una garantía de que la información que está aquí adentro corresponda a eso que llamamos realidad. Algunos de ustedes van a decir, no pasa nada, hermano, porque todo está en la mente. Pues no, o sea, y sobre todo nosotros, nuestro trabajo consiste precisamente en entender que no todo está en la mente. El mercado financiero reacciona de una manera independiente a tu mente. Debo decir, afortunadamente. Entonces, en ese sentido, sí, imagínate, sería una pelea de a ver qué mente es más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender nuestros sesgos cognitivos en realidad significa entender cómo nuestros procesos naturales para aprender la información y procesarla están favoreciendo u obstaculizando nuestro trabajo como traders. Ahora, si alguno de ustedes, queridos televidentes, piensa que esta explicación es irrelevante, solamente quiero dejarles un enunciado en su mente. Entender esto implica el reconocimiento de una solución. Piénsenlo. Los sesgos se solucionan precisamente educándote acerca de lo que haces acá adentro. Dicho con otras palabras, si sabes lo que haces aquí adentro todo el maldito tiempo, entonces estás unos pasos más cerca de reconocer cuando estás empleando estos sesgos perceptuales y cognitivos para valorar la información disponible. Por supuesto, no es una tarea fácil, quiero ser muy claro. ¿Por qué no? Porque si lo piensas, es un círculo paradójico. Si todo el tiempo estos sesgos están actuando en nuestra forma de lidiar con la realidad, pues entonces cuando pretendamos reconocer nuestros propios sesgos, ¿qué crees que vamos a utilizar para hacerlo? Claro, nuestros sesgos son ineludibles. Sí, es la maldita paradoja cósmica. O sea, alguien decía, no, lo peor que nos pudo haber pasado a los seres humanos es haber salido del paraíso. No, eso no fue. Lo peor que nos pudo haber pasado es que nuestra genialidad, nuestra inteligencia, eso que nos hace distintos aparentemente del resto, el raciocinio, es una carga interesante, porque los mismos procesos que nos hacen razonar mal son los mismos que nos hacen casi imposible
la detección de esos errores en el razonamiento. Por supuesto, vamos a hablar de eso a continuación. Solamente quería ofrecerles esta pequeña introducción para, como Felipe lo recomendaba, definir exactamente qué es un sesgo y demostrarte cómo, a partir de esa definición, que aparentemente pareciera académica o teórica, en realidad ya nos indica para dónde tenemos que caminar con la finalidad de resolverlos, ¿no? Exacto. Entonces, entendiendo cómo es que se forma todo un sesgo y que de por sí van a existir en nuestra mente, ¿cómo es que se empiezan a originar distintos sesgos, ya sea orientándolo más al trading? Sí. ¿Cómo es que se empiezan a originar y a nacer de todo eso y a crear su idea dentro de nuestra Ok. mente? Es una muy buena pregunta, Felipe. Y aquí me parece la respuesta más probable. Mira, nadie lo sabe realmente. Nadie sabe exactamente cómo es el proceso a través del cual vamos construyendo y fortaleciendo nuestros sesgos y nuestras creencias, por ejemplo, acerca del dinero. En general, se asume que nuestras primeras experiencias sirven como referencia de ello. El problema es que tenemos poca o nula conciencia acerca de esas primeras experiencias. Y quiero aquí jugar el papel de psicoanalista frustrado. Por favor, déjenme cumplir ese capricho de mi psique. Por favor, consideren que conforme fuimos creciendo, en nuestro contexto fuimos escuchando, si lo quieres pensar de esta manera, fuimos asimilando ideas acerca del dinero de las cuales no sabemos nada. Considera que el dinero, hasta donde sabíamos de niños, es un concepto. Más allá de que sea un billete, más allá de que sea una moneda o un número en la cuenta bancaria, en realidad es un concepto. Y cuando tu papá decía, tú no sabes lo difícil que es ganar el dinero, probablemente no sabías que eso estaba gestando una creencia aquí adentro acerca del dinero y por ende, Felipe, un sesgo acerca del dinero. De pronto somos adolescentes, somos preadultos o ya adultos y nos sorprendemos a nosotros mismos ganando dinero con facilidad, como suele ser el caso de muchas personas de una generación como la actual. Y de pronto, aquí adentro tienen una creencia mucho mejor establecida que dice que hay que, mi papá decía, sudar el lomo. Hazme el favor, o sea, mi papá no solamente sudaba, sino que además tenía una anatomía animalesca, ¿no? Para tener lomo. Pero eso decía mi papá. Ahora, no estoy diciendo que se equivoque o que esté bien, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que nunca sabemos hasta qué punto ese tipo de creencias, de sesgos, comienzan a afectar la manera en la que lidiamos con la realidad. De pronto, y esto ya parece terapia, ¿verdad? Pero les cuento, yo era músico profesional, estaba en una banda y empecé a ganar dinero lo suficiente como para vivir solo. A los 17 años yo ya no vivía con mi mamá. Y de pronto me di cuenta lo fácil que era ganar dinero, pero me acordaba de que pues no se suponía que la realidad fuera así. Se suponía yo que tenía que sudar el lomo. Y yo no sudaba ningún lomo para ganar dinero. Obviamente, aquí es el punto en el que algunos tenemos la suerte de vencer ese sesgo, de decir, no, a ver, mi papá seguramente me estaba hablando de cómo le fue a él en la vida, pero no estaba hablando de cómo me iba a ir a mí en la vida. Pero no todas las personas pueden hacer eso. No todas las personas tienen la conciencia, por ejemplo, de recordar que la idea que tienen acerca del dinero la aprendieron con su papá o la aprendieron viendo la televisión o la aprendieron en la escuela. Entonces, es complicado responder esta pregunta, Felipe. Sin embargo, hay una buena noticia. Hay una muy buena noticia. Y me parece que yace en la explicación que daba antes, cuando definíamos el concepto de sesgo. Y les decía, nuestros procesos naturales hacen que tengamos esos sesgos. Los procesos inherentes, tanto fisiológicos como cognitivos, hacen que tengamos esos sesgos. Entonces, no importa si hablamos de dinero, o hablamos de familia, o hablamos de política, o hablamos de fútbol, vas a tener los mismos sesgos. ¿Por qué? Porque tienes el mismo sistema nervioso para filtrar la información que proviene del trading, del fútbol, de la política o de tu familia. ¿Me explico? Entonces, Sí, sí. acerca del dinero en específico, Felipe, obviamente tenemos que asumir que aprendimos cosas a lo largo de nuestra vida. A veces tenemos conciencia de ellas, a veces no. Pero lo importante a mi juicio, y lo que he visto en mi propia experiencia y en la experiencia de otros traders, es que el recordar que tenemos procesos que provocan esos sesgos
ayuda a, uno, identificarlos, dos, operar en ellos, es decir, impedir que obstaculicen y promover que ayuden a nuestra tarea. Y por supuesto, número tres, ser mucho más conscientes entonces de lo que estamos haciendo como traders. Perfecto. Y ¿Vale? entendiendo que, claro, todo esto se va originando ya sea a través de lo que escuchamos, de las experiencias, de lo que vivimos, de todo ese bombardeo de información que entra en nuestra mente y que, claro, uno en ningún momento es consciente de decir, esto no entra, ¿no? La información simplemente entra y como uno la vaya adoptando es que simplemente se manifiesta. Es como un Exacto. ente que se mueve. Exacto, Y bueno, exacto. Oye, Felipe, nada más déjame agregar algo con este comentario que acabas de hacer. Y a sí, esto sí, que acabas de decir, súmale que muchas veces ese grado de inconsciencia acerca de lo que está entrando a nuestra cabeza proviene precisamente porque estamos sesgando la información. Precisamente por eso. Por eso dije, es un círculo, si quieres, vicioso de nunca acabar, que se alimenta a sí mismo. Nuestros sesgos nos impiden observar información que está entrando y que alimenta nuestros sesgos. Es una locura, es la serpiente que se muerde la cola, es eso. exacto. Y se retroalimenta en base a cómo nosotros veamos la realidad, que viene siendo lo Por mismo. supuesto, En que base a viene nuestros siendo lo sesgos, mismo. nosotros vamos retroalimentando el mismo sesgo. Así es, sin duda, sin duda. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre un sesgo y una creencia? Ok, es una muy buena pregunta. En términos operativos, ninguna. De hecho, la fuente de un sesgo es una creencia acerca de la realidad. De hecho, me gustaría desarrollar, si me lo permiten, Sí, desarrollar sí, algunos ejemplos específicos para que aterricemos todo lo que hasta este momento hemos estado hablando, Felipe. Que estos primeros 20 minutos de la charla se aterricen ya en cosas muy prácticas y muy obvias para las personas que nos están escuchando. Y más justo, tangible. claro, por supuesto, para no hablar en el mundo de la abstracción y reconocer, vaya, en ejemplos reales, cotidianos y que espero que cada uno de los que nos están escuchando hayan vivido o estén viviendo en este momento. Y de paso, seguimos respondiendo a esta pregunta, Felipe, porque obviamente es una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y un sesgo? ¿O en el fondo son lo mismo? Para comenzar entonces, quisiera poner un ejemplo que creo yo puede ser fuente de identificación para todos los que nos están escuchando. Espero que así sea, por supuesto. Y esto, debo decirlo sin ningún empacho, lo aprendí con esta persona de la que hablábamos en nuestra conversación anterior, Felipe. Lo aprendí precisamente con Van Tharp. Él puso un ejemplo un poco distinto al que se me está ocurriendo en este momento, pero ayuda mucho a reconocer precisamente un sesgo que tenemos. Pareciera que es un sesgo aritmético, que es un sesgo matemático, y no, es un sesgo acerca de lo que sabemos acerca del dinero o de lo que suponemos acerca del dinero. Chequen esto, les pongo el primer ejemplo. Vamos a suponer que te dan dos opciones. La primera opción es, tienes una pérdida segura de $900. En tu próxima posición, primera opción, vas a perder $900. Segunda alternativa, en tu próxima posición tienes un 5% de probabilidades de no perder nada y un 95% de probabilidades de perder $1,000. ¿Cuál eliges? Ahora, fíjense bien, chavos. Me voy a adelantar a su proceso cognitivo. Normalmente vas a comenzar a inclinar la balanza en función de algún criterio que tengas, en función de alguna creencia que tengas. Y aquí, don Felipe, viene justo la correspondencia entre sesgos y creencias. ¿Por qué segmentamos esta información? Porque tenemos creencias acerca de dicha información. Y esta elección que la gente hace cumple precisamente con la creencia que tiene acerca del dinero o con una de las creencias que tiene acerca del dinero. Entonces, dice Heinz K., es muy Daniel Kahneman ese ejemplo. Exactamente. En un momentito más, Heinz K., les voy a contar precisamente qué tiene que ver Daniel Kahneman con esto. Debes saber, Heinz, que este ejemplo no viene de Daniel Kahneman, ¿ok?
De hecho, esto es muy, muy previo a Daniel Kahneman, pero ciertamente él lo retoma. Al ratito regresamos a la economía conductual, ¿vale? Entonces, una pérdida segura de $900 o 5% de probabilidades de no perder nada, salir ileso, o en esta misma, 95% de probabilidades de perder $1,000. Fíjense bien, chavos. La forma correcta de analizar racionalmente esto, que conste, lo estoy subrayando, racionalmente, ¿ok? Aquí apagas el corazón y te vas a lo racional, ¿de acuerdo? Checa. La forma correcta es, ok, en la opción número 1 es una pérdida segura, es decir, el 100% de probabilidades de perder $900. La segunda hay que analizarla aritméticamente. ¿Por qué? Porque para hacer un cálculo estadístico, un cálculo probabilístico, tienes que analizar lo siguiente. Hay un 95% de probabilidades de perder 1,000. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que multiplicar ese 95% por los $1,000. Es 0.95 por 1,000, pues, da 950. Y a eso le tienes que sumar la multiplicación del 0% por, ¿qué dije? No, el 0.5%, el 5%, disculpen, por $0 de pérdida. En otras palabras, racionalmente tienes que reconocer que la opción número 1 implica una pérdida segura de $900. La opción número 2 implica una pérdida probable estadística de $950. Yo sé que no todos saben hacer esto y eso es parte del problema, ¿eh? De hecho, yo sé que no todos saben hacer esto, pero con este análisis queda claro que en términos de probabilidades, la opción número 2 acarrea una pérdida mayor potencial que la opción número 1. Sin embargo, por favor observa lo que tu cerebro te está diciendo ahorita, en este instante, después de haber escuchado esto. Muchos traders reclaman y dicen, no, Omar, pero en el primer caso es una pérdida segura y en el segundo caso por lo menos hay una probabilidad de no perder nada. ¿A poco no pensaste algo así? Mira, te lo voy a decir de la siguiente manera. La inmensa mayoría de las personas así lo piensa. Y es lo que decíamos hace un rato, Felipe. Ya no importa qué papá te tocó, si fuiste millonario o si fuiste pobre. Ya no importa si estudiaste economía o no estudiaste. Eso no importa. Los sesgos tienen una misma estructura. Y entonces la mayoría de las personas, salvo algunas excepciones notables, tienen los mismos procesos para analizar la información. Y entonces mucha gente argumenta lo siguiente: prefiero tener un 5% de probabilidades de no perder nada a tener el 100% de probabilidades de perder $900. No manches. ¿Y qué es lo que más probablemente va a terminar pasando? Que pierdan 1,000. Porque probabilísticamente la probabilidad es de $950. Yo sé que esto es contraintuitivo. Justo esa es la señal de estar identificando un sesgo. Y entonces apréndanselo bien, chavos. El problema, me voy a pasar a Daniel Kahneman, solamente porque tú lo dijiste, ¿eh? El problema del pensamiento irracional es que va en contra de nuestra intuición. Y confiamos en nuestra intuición, aunque seamos unos malditos ignorantes acerca de un tema, suponemos que sabemos. Y con esa suposición vamos por el mundo y opinamos de todo, ¿eh? Ahorita con la pandemia, todos somos epidemiólogos, todos somos estadistas, todos somos científicos, todos sabemos. La verdad es que no sabemos nada. Y cuando se trata de dinero, nos pasa lo mismo. Actuamos como si supiéramos evaluar la información. Lo cierto es que tenemos una serie de sesgos que nos impiden apreciarlo. Ahora, chavos, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Les voy a contar el otro ejemplo importantísimo que necesito ponerlo sobre la mesa y que habiendo tomado el ejemplo número 1, ya va a ser muy fácil. Fíjense bien. Tienes otra posición en el mercado y llega Aladino y te dice, amo, tiene usted dos opciones. Primera opción, una ganancia segura de $900. Segura de $900. La opción 2 es
95% de probabilidades de ganar $1,000 o un 5% de probabilidades de no ganar nada, 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 nada. ¿Ok? ¿Vale? Mira, me voy a adelantar. La mayoría de las personas elige la primera. Dice, no, ya, 900, yo los quiero ahorita, dámelos, ya. Porque ya prefieren la certeza de ganar esos $900. Y mira, intuitivamente se siente bien. Tener $900 más en la cartera se siente mucho mejor que no tener nada, ¿cierto? Exacto. O que no tener la probabilidad de perderlo todo. Y entonces haces el mismo análisis probabilístico que te acabo de mostrar. Chavos, por eso repetí los números, para que no tengamos problemas con la aritmética. La probabilidad de la segunda opción es de $950. En otras palabras, en este caso, el riesgo, lo voy a cambiar la palabra, la apuesta, sí la amerita la segunda opción. Oye, Omar, pero existe un 5% de probabilidades de quedarme sin nada. Exacto. Justo porque es solamente el 5%, te conviene apostar por los $1,000 y no por los $900. Pero le metes un poquito de corazón, le metes un poco de víscera, de páncreas, de vaso y de hígado, y como que no nos parece razonable. Decimos, no, la ganancia segura. Ok, chavos, espero estar siendo claro con estos ejemplos un poco aritméticos. Les dije hace un rato que las personas pensarían que esto es un problema de aritmética. Muchos dirían, lo que pasa es que no me sé esas fórmulas, Omar, es por eso que tengo estos sesgos. No, güey, no es por eso, no es por la fórmula, te voy a decir por qué es. Y por favor, para tus antenitas de vinil, diría el Chapulín Colorado, no sé si lo conozcan, pero abran Sí, sí. sus orejas, pues, porque esto es súper importante y te puede cambiar la vida. ¿Has escuchado ese viejo refrán del trading que dice, corta tus pérdidas y deja correr tus ganancias? Hace un rato Felipe lo dijo con otra cosa. Por ejemplo, te dicen, mantente apegado a tu plan. Mira, aquí la pregunta que todo el mundo se debería de hacer es, pues sí, güey, o sea, qué fácil, ¿no? Dejo correr las ganancias y corto mis pérdidas. Ah, pues sí, diríamos en mi barrio, qué chingón, esto suena súper fácil, pues sí, hay que hacer eso. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacer que dejar correr tus ganancias no sea atormentador? ¿Y cómo hacer que cortar las pérdidas no sea frustrante? ¿Cómo hacer eso? Una forma de hacerlo, que es la forma más directa que yo conozco, es reconociendo estos sesgos. Estos sesgos no son aritméticos, es acerca de nuestra percepción acerca del riesgo. Las personas lo tienen volteado de manera intuitiva, quieren cortar las ganancias y dejar correr las pérdidas. ¿Por qué? Por lo que te acabo de demostrar. Porque asumimos que una ganancia segura es mejor que la incertidumbre de dejar correrla. ¿Y por qué asumimos que la esperanza muere al último, Felipe? Ya sé que voy a perder, pero la voy a dejar correr. Es más, voy a recorrer mi stop un poquito más para perder más y que se sienta más machina la pérdida. Es estúpido si lo vemos bajo estos preceptos, ¿cierto? Lo que Tal cual. pasa es que no nos damos cuenta del sesgo. Y aquí respondo a tu pregunta, Felipe. Finalmente, maldita sea, ya llegué. El sesgo se alimenta de una creencia. La creencia es, la esperanza muere al último. ¿Quién quita, Felipe? Y en el último momento el mercado se voltea y me hace caso. Es lo más hermoso de los que quieren encontrar el piso de los instrumentos financieros, ¿no? Es que, Felipe, algún día va a rebotar. Pues sí, a ver si tu cuenta aguanta, a ver si tu apalancamiento aguanta todo lo que se tiene que hundir antes de resurgir. Y la otra que no pensamos, muchos olvidan por completo, es que tal vez sí rebote eventualmente, pero tal vez vuelva a llegar a donde tú entraste y ya, y vuelva a rebotar hacia abajo. Entonces, aquí es una creencia acerca de cómo se comporta el mercado, es una creencia acerca de cómo debemos manejar el riesgo, es una creencia, y volvamos al dinero, es una creencia acerca de cómo debemos evaluar las pérdidas versus las ganancias.
el riesgo versus el potencial. Por supuesto, la gente normalmente no tiene el nivel de conciencia que un ejercicio tan simple como este puede ofrecernos para hacer una evaluación mucho más racional. Ahora, por último, y con esto remato este extenso comentario ejemplificado. La vez pasada que nos reunimos, Felipe, yo te explicaba mi punto de vista acerca de esta tendencia de los traders por aprender a gestionar sus emociones. Por supuesto que está bien. Y es que muchos también explicarían lo que les acabo de mostrar a partir de las emociones. Te dirían, es que Omar, esto es un asunto emocional. Cuando cortas una ganancia es porque tienes miedo de perder lo que llevas ganando. Y cuando dejas correr una pérdida es porque sientes la esperanza de que en algún momento se va a voltear el mercado. Ok, sí, por supuesto que sí. Sin embargo, hay un pequeño peligro que anotábamos hace algunas semanas, Felipe. Y es el siguiente. Si tu forma de manejar el riesgo es mala, no te conviene ser confiado. Porque entonces vas a estar confiado y gracias a esa confianza perderás mucho dinero. No es tan adecuado tener maneras de sentirte perfectamente pleno cuando tu sistema de raíz está mal diseñado, está mal evaluado, está mal construido. Entonces, por supuesto, estamos hablando de la correspondencia, de la interdependencia entre todos los elementos. Mi punto es el siguiente. Una manera de gestionar las emociones es precisamente teniendo conciencia acerca de lo que estamos haciendo. Bajo este mismo ejemplo, chavos, consideren lo siguiente. Si tuvieras la oportunidad de elegir la pérdida segura de $900 versus la probabilidad del 5% de bla, 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 tienes la certeza estadística de que tu mejor opción es la primera. En el segundo ejemplo, ganancia segura de 900 o ganancia probable de $1,000, tienes la certeza estadística que la mejor opción es la segunda. Y entonces sí, ya puedes echar a andar tu máquina de gestión emocional. Ya puedes entonces estar observando tu gráfico para que haga lo que tenga que hacer, gestionando tus emociones, pero con la certeza de que estás tomando la mejor decisión disponible. Yo creo que esa es una diferencia fundamental en el trabajo que hacemos como traders. Ya está. Buenísimo. Y es súper bueno porque uno se aferra a la esperanza, en el caso negativo, de que ese mercado en algún momento se va a voltear. O sea, nos aferramos en algún momento dado, también me Claro, pasó, me aferraba a esa remota probabilidad de que ese mercado se volteara. Y por el otro lado pasa totalmente lo mismo. Nos alejamos de esa pequeña certeza que esa ganancia potencial se derrumbe. sí, En señor. algún momento me pasó. Ahora me pasa lo contrario. Con las ganancias es en qué momento cerrarlas. Sí, pero ¿sabes una cosa? En ocasiones me ha pasado eso, se volteó la tortilla y es como ya, tranquilo, déjala correr. La pregunta iba, que ahí también lo voy sacando estadísticamente, ¿cuántas veces ese mercado ha corrido más de lo esperado? ¿Cómo? Exactamente. Felipe, este ejemplo que acabas de poner es hermoso en varios sentidos. Te explico por qué. Porque tú ya estás en ese momento en el que, habiendo desarrollado un sistema de entradas, un sistema de manejo del riesgo, un sistema de manejo del capital, ya estás en la posición entonces de descubrir precisamente en términos de probabilidades lo que tu sistema te da o lo que tu sistema no te da. Y es que, retomando tu ejemplo y regresando al ejemplo hipotético que les puse, consideren que obviamente en general los traders no saben cuál es el grado de probabilidad de sus sistemas de trading. No tienen idea. O sea, lo único que saben, por ejemplo, es su win ratio. Es cuántas posiciones totales tienen y de las cuales cuántas posiciones son ganadoras en función de su sistema de manejo de capital y de riesgo. Su sistema de manejo de salidas, pues. Pero solamente saben eso. En realidad no saben nada en términos de probabilidades. No saben, por ejemplo, cuántas rachas admite su sistema. O sea, cuántas posiciones perdedoras al hilo admite, cuántas posiciones ganadoras genera al hilo. Son datos netamente estadísticos, ¿eh? No tienen nada que ver con tu estómago, no tiene nada que ver con tu corazoncito. En realidad tiene que ver con lo que acaba de decir Felipe, hacer una evaluación estadística, vaya, aprender a hacer una evaluación estadística de un sistema de trading, precisamente para tener los valores del genio de la lámpara.
para poder entender qué grado de probabilidad veo o percibo en mi posición, en mi orden, en mi exposición o en lo que sea, de perder o de ganar, y entonces tomar una decisión. El ejemplo que acabas de poner, Felipe, es fantástico precisamente porque te abre la puerta a ese cuestionamiento. Básicamente, chavos, y esto anótenlo en su cabeza, el siguiente paso de ya tener un sistema de entradas, un sistema de manejo del riesgo y un sistema de manejo de capital, para decirlo muy claro, no quiero meter aquí términos que no me entiendan. Ya que sabes cómo entrar y cómo salir, punto, tienes que agregar criterios que te sirvan para la identificación temprana de destinos potenciales. ¿Qué? Sí, te lo explico con otras palabras. Tienes que tener señales que te dé, no sé, el gráfico o el statement del Banco Central o los medidores de sentimiento del mercado, lo que tú quieras, pero señales que te digan, Felipe, es momento de dejar correr esa ganancia. O señales que te digan, Felipe, es momento de cortar tus pérdidas en esa posición. Tienes que desarrollar eso, justo para lo que se está preguntando Felipe ahora mismo, justo para tener otra vez certeza estadística acerca de cuándo sí hay que dejar correr una ganancia y cuándo no, cuándo sí hay que ir corriendo a cortar una pérdida y cuándo no. Eso se sistematiza, la palabra correcta es, eso lo puedes formalizar y, incorporarlo a tu sistema. Pero esta pregunta, con eso que acabas de decir, Felipe, empieza todo. Empieza esta descripción de los mercados financieros, esta disección del comportamiento de los mercados financieros con la intención de tener entonces esos porcentajes de probabilidad para poder conducirnos y para poder tomar las decisiones más inteligentes posibles. Exacto. Y agregando una última cosa que en ocasiones la gente me pregunta, oye, ¿cómo dejas correr una posición? Evalúalo, haz un estudio y ve cuántas veces esa posición pudo correr más de lo que tú esperabas. Y al Sí, final todo viene en base a una probabilidad. No es sí, que yo sea un genio y hoy día sí va a correr. No. Mi probabilidad me dice que, no sé, hay un 5% de que en base a lo que estoy arriesgando, esa pueda correr 10-1. exacto. 8-1, 6-1. Todo viene en base a una probabilidad, no es magia, no es que mi instinto me dice, ahora sí va a correr. Por supuesto, por supuesto. Y esto de las probabilidades, Felipe, es súper importante porque, si bien es cierto, no me gusta tanto la analogía entre el casino y el mercado financiero y el apostador y el trader, ciertamente hay puntos de contacto. La casa siempre gana y nosotros no somos la casa. Somos solamente un granito de arena en la inmensidad de la playa. Entonces, tenemos que confiar en las probabilidades. Es nuestra única posibilidad de sacar dinero de un mercado financiero. En ese sentido, entonces, el trabajo de la identificación de sesgos, el trabajo lo diré mejor, el trabajo de la identificación oportuna de sesgos y de manejo de sesgos, sirve precisamente para inclinar la balanza de las probabilidades ligeramente a nuestro favor. Y esto también es estadístico, por cierto, ¿eh? No crean que inclinamos la balanza a un 70%. No. Inclinamos la balanza solamente un poquito, pero ese poquito es lo que distingue a los traders que vivimos de esto y los traders que nunca van a ganar dinero en esto. Entonces, esto es indispensable para poder aspirar a la inclinación de esa balanza, de esas probabilidades. Buenísima. Y antes de ir pasando cómo todo esto repercute directamente en la operativa, más allá del ejemplo de Kahneman, ¿cuáles son las distintas creencias, o bueno, las más comunes que tú has podido notar, ¿Ok? creencias del dinero Sí. que presenta un trader ante el mercado? Fíjate, Felipe, que yo sé muy bien que la inmensa mayoría de personas quiere o querría escuchar creencias más, permítanme el mote, más psicológicas. Y te voy a decir que en mi experiencia son mucho más útiles los tipos de creencias, los tipos de sesgo económicos. Pero ya no hablando de la economía como esa disciplina que estudia las dinámicas de los sistemas económicos. No. Economía en términos de la distribución, economía en términos del equilibrio,
economía en términos de lo que hace que se transfiera un bien a otro lugar. Estoy hablando entonces de una acepción mucho más amplia de economía. Y en ese sentido, regreso a Kahneman y regreso a Dan Ariely, que es otro gran representante de la economía conductual hoy en día. Tengo la suerte de conocer a Dan Ariely. Y esto tiene que ver mucho con las creencias que tenemos, lo que acabas de decir, Felipe, acerca de los mercados financieros, pero creencias que se derivan de esos procesos naturales de los que he estado hablando aquí, de esos sesgos cognitivos que parecen influir no solamente en nuestro quehacer como traders, sino en general nuestra vida cotidiana, nuestra vida en general. Y entonces, en ese sentido, Felipe, quiero apuntar así en primer plano. Tenemos creencias acerca del riesgo, tenemos creencias acerca del manejo del capital, y esas creencias son contraproducentes en términos generales a lo que un trader exitoso hace en el mercado. Y lo acabábamos de demostrar con estos ejemplos. Entonces, ¿cuáles son unas creencias típicas de los traders que deberían de poner atención? Hay que cortar las ganancias y hay que dejar correr las pérdidas. ¿Por qué? Van las creencias. Porque es mejor tener $900 ahorita que tener el riesgo de perderlos todo, o es mejor dejar correr la posición y que sea lo que Dios quiera. Y que si ya tengo que perder, pues lo pierdo, ¿no? Pero pues hay que darle espacio, hay que darle aire a la posición, ¿ok? Eso es un conjunto de creencias que tenemos acerca del dinero, específicamente hablando de la operación de un mercado financiero. Otra, la famosísima, y les juro que es famosa, a lo mejor para el mundo del trading no es tan famosa, pero para el mundo de la filosofía, el mundo de la lógica informal, es súper famosa, es un sesgo cognitivo, es una falacia del razonamiento, muy popular y muy estudiada, ampliamente estudiada, con decirles que hay libros enteros que tratan acerca de este concepto que les voy a contar. Le llaman la falacia del apostador. Sí, así como les estoy diciendo, The Gambler's Fallacy. Y ustedes lo conocen muy bien, yo lo conozco muy bien, porque nos toca en cada posición que tomamos en el mercado, cada orden que abrimos. Este sesgo o esta creencia, Felipe, es la siguiente. Tras el establecimiento de un patrón, las personas asumen que ese patrón está por terminar. Yo sé que así como lo estoy diciendo de manera tan abstracta, no suena a gran cosa, pero te voy a poner un ejemplo clásico en el mundo del trading. Fíjate, llevo pérdidas al hilo, ¿ok? Y entonces, acá adentro piensas, ya me toca, esta racha de 5 pérdidas se tiene que acabar, porque ¿qué probabilidades hay de tener 6 pérdidas al hilo? Eso es lo que pensamos. ¿Y a poco no, chavos? Miren, nadie los está mirando. ¿A poco no suena sensato? De hecho, si ves tu hoja estadística de la evaluación de tu sistema de trading, te vas a contar, ¿no? Te vas a contar rápido. A ver, ¿cuántas malas rachas he tenido en la historia? Nunca he tenido una racha de 6 posiciones perdedoras al hilo. Nunca. Ergo, es muy poco probable que tenga una racha de 6 pérdidas al hilo. Ok, suena bien, ¿no? Pregúntaselo a los apostadores en Las Vegas. Been there, done that. La maldita ruleta ya dio 5 vueltas y no ha caído el negro. No ha caído. O sea, tengo que apostarle al negro. ¿Estás de acuerdo? Ok. Espero que detecten el error. El error es muy simple. Desafortunadamente para los traders o para los apostadores, el análisis de la siguiente orden no depende de las órdenes anteriores. Es decir, tu séptima orden, ya que lleva 6 pérdidas al hilo, la séptima orden no va a decir, pobre Felipe, ya lleva 6 órdenes negativas, ya le toca ganar, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, yo creo que ya le toca. Sí, esta posición va a tener que ser ganadora, no más por Felipe. Pues no es así, chavos. Desafortunadamente no es así. ¿Cuánto se puede extender una racha? Indefinidamente, sobre todo si tu sistema de trading es malo. Entonces, muchachos, la falacia, la creencia es que el mercado o la ruleta tiene una memoria acerca del patrón que se establece.
y entonces asumimos que la racha está más próxima a terminarse. Lo mismo nos pasa con con las rachas ganadoras, ¿eh? Lo mismo. Uy, ya llevo 7 posiciones ganadoras al hilo. A mí se me hace que ya me toca perder. Pues no, a lo mejor no te toca perder. No, Omar, es que nunca he tenido una racha de 8 posiciones ganadoras al hilo. Ok, eso no significa que la siguiente tenga una memoria acerca de cuántas llevas. No es, Omar ya lleva 7 posiciones ganadoras, ya le toca perder. Un poco de humildad a este tipejo, ¿no? No, no es así. Muchachos, cada orden tiene una probabilidad individual, independientemente del resto. ¿Por qué? Porque cada orden es independiente al resto. A menos, claro, que estés agregando piernas a una posición, en donde sí sería razonable argumentar que tienen relevancia. Pero si es una orden aislada, no tiene que ver. Entonces, muchachos, dentro de esta lista que Felipe me impulsaba a crear, otra creencia que tenemos acerca del dinero, específicamente hablando de los mercados financieros, es que los patrones tarde o temprano se rompen. Y eso, pensarlo de esa manera, es falaz. Les voy a poner un último ejemplo para que vean que no solamente tiene que ver con pérdidas y ganancias. Hay personas que ven un gráfico, no importa de qué, chavos, no importa si es un gráfico de barras, de velas, de línea, de Heiken, no importa, de punto y figura, de punto y círculo, no sé, no importa, no importa. Y ven que se repite un patrón 5 veces al hilo durante, por ejemplo, 5 días consecutivos, muchos dicen, no, ya le toca bajar. Pues no, así no funcionan los mercados financieros, no es de que ya les toque. Entonces, muchachos, no solo tiene que ver con el dinero, tiene que ver con muchas otras cosas. Pero hablando del dinero, esta es una de esas falacias que hacen toda la diferencia, porque se traduce en incertidumbre o en confianza, se traduce en certeza o en miedo. Regreso al punto de que desde aquí puedes manejar emociones. Esa es otra. Buenísimo. No, y a quién no le ha pasado, y de las personas de los asistentes, ¿cuántas veces no le ha pasado que por llevar una racha negativa, uy, inclusive en la vida, que una persona tenga una semana completamente maravillosa, que todo le sale bien, Exacto. no falta el que inclusive le dice, algo te va a pasar. Y uno, Claro. uy, sí, parece que algo me va a pasar, está como todo siendo demasiado hermoso, es improbable porque nunca me había pasado esto. Y al final es uno mismo, por sus sesgos, por sus creencias o por la información que empieza a absorber del entorno, es que al final uno termina metiendo la pata y dice, creo que ya me siento nuevamente en mi equilibrio, creo que ya todo está normal como debería estar. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y aquí, Felipe, hablando de la vida cotidiana, sucede lo mismo que nos pasa como traders. Tenemos poca conciencia acerca de qué es lo que realmente cambia una situación. El ejemplo que pones me parece muy revelador. Si me está yendo muy bien en la vida y de pronto me enfrento contra la idea de, uy, seguro algo malo me va a pasar, difícilmente tengo conciencia de qué es realmente lo que hace que la situación cambie. No es un asunto arbitrario de ya me toca una tormenta porque ya llevo 7 días de calma. No es así. Hay otras explicaciones, por supuesto, mucho más sensatas, que dan cuenta acerca de ese posible cambio. Ahora, lo que hablábamos hace un rato, Felipe, vuelve a ser relevante aquí. Hay veces que sucede que efectivamente el patrón se rompe, obviamente. Hay veces que efectivamente después de una racha de 7 posiciones ganadoras y ya me toca ganar, pues entonces gano. Pero no gané porque ya me haya tocado, gano por otra razón. Mira, si quieres, Felipe, por vil suerte, pero no es porque me toque, no es porque el sistema tenga una memoria acerca de cuántas ya llevaba. Y lo mismo en la vida cotidiana, el ejemplo que estás poniendo, Felipe, insisto, es muy bueno, porque si voy muy bien en la vida y digo, no, seguro ya viene una tormenta, y ¡pum!, mañana pasa algo malo, no es porque ya llevara 3 días buenos, no es por eso, salvo algunas excepciones en donde efectivamente podríamos argumentar algo así. En general, esa información, la información de la racha, es poco relevante. No es determinante en la conclusión, en el reflejo, en el resultado de un cambio, para bien o para mal.
Entonces, en ese sentido, lo mismo que decíamos, es difícil mantener la conciencia al respecto, es difícil mantener la víscera bien ubicada para no caer en un razonamiento malo, pero sí es posible detectarlo, por supuesto que es posible. Y esto de lo que estamos hablando da pistas acerca de cómo detectar que algo estamos haciendo mal aquí, que no es del sistema, no es de la operativa, no es el broker, no es el euro, es algo que está pasando aquí adentro, que me está haciendo tomar malas decisiones en los momentos críticos. Exacto. Y así como tanto el mercado como el universo o Dios, alguna entidad superior, en ningún momento llevan un conteo de nada, Exacto. ni de tus rachas positivas ni de tus rachas negativas. Nadie, Diosito tiene un conteo de... Exacto. No, Y es en que por favor, ningún... imagínate. Y lo mismo en el caso contrario, si una persona lleva en su vida cotidiana días o inclusive meses negativos, en ningún momento esa esperanza de que algún día esto se va a pasar, no, o sea, algo tiene que cambiar en ti, en tu mente para salir de ahí. Son Por hechos supuesto. aislados, en ningún momento es que Dios diga, si esa persona ha recibido demasiada miseria, es momento de que se gane la lotería. No, no pasa. Pues no, no, hasta donde sabemos así no va. Claro, Exacto. por supuesto, por supuesto. Mira, Mar, llevamos casi 58 minutos y bueno, lo que me Sí, gustaría ya para ir terminando, o sea, si podemos continuar en un siguiente video, es por más que nada, supuesto. cómo repercute todo esto de los sesgos y las creencias en la operativa y Sí, uno que otro tip para poder salir de esa serpiente que se muerde la cola. buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Entonces, Perfecto. terminamos esta y reinicias otra, Sí, ¿sale? Vale. exacto. Ya volvemos. Y aquí estamos con la parte 2. Hola, hola. Perfecto. Bueno, ahí Ya dejé estamos. fijado un comentario para, bueno, todos los que me estaban preguntando por la página de Mar, Buenísimo. Qué amable. Muchas gracias. forexitq.net, que, bueno, van a encontrar contenido muy bueno, más allá de todo lo que es una estrategia de trading, sino que todo lo que va en la cabecita. Totalmente, totalmente. Está en la sección de publicaciones. Ahí Sí, está sí, un listado de artículos y videos que tengo ahí. exacto. Ahí Buenísimo. preguntan, ¿dónde podemos Entonces, aprender más sobre los sesgos? donde hay muchas opciones. De hecho, tiene que ver con los distintos temas que hemos tocado aquí y lo hago de la siguiente manera. Afortunadamente para nosotros, me refiero a la raza humana, hay distintas disciplinas que se han dedicado precisamente a hacer un desglose de todo lo que hacemos mal en la cabeza. Y perdón que lo diga de esta forma, pero de todos los errores crasos que cometemos todo el tiempo por el hecho de tener raciocinio. Es una especie de cobro, es una especie de cuota. No sé quién fue el perverso, si fue el universo, el chi, el cosmos, pero dijo, tú humano tendrás el razonamiento, pero tendrás un costo que pagar todo el tiempo.
Y el costo es ese, es que no sabemos usar o no lo utilizamos el razonamiento de manera correcta todo el tiempo. Entonces, respondiendo a la pregunta, la primera fuente, históricamente hablando, la primera fuente es la filosofía, pero específicamente hay una disciplina que se dedica a entender, estoy volteando a mi librero, a entender ese tipo de temas, de temática. Es la lógica informal. Miren, no se me asusten porque piensen que van a regresar al bachillerato. No, no, no. La diferencia radica en que en el bachillerato no te explicaron para qué servía. Ahora sí sabes. Ahora sí sabes que entender la manera en la que razonas mal se puede traducir en dinero en un mercado financiero. Yo así lo entiendo y es una maravilla. Y déjame pensar en qué libro te recomiendo. El mejor libro que yo he leído de lógica informal es este. Se llama Informal Logic y el subtítulo es A Pragmatic Approach. No sé si hay en español, no lo he buscado, pero es una maravilla. Lo explica apto para todo público. El autor se llama Douglas Walton, es una eminencia de la Universidad de Cambridge, es un genio el tipo. Si se quieren ir al lado más filosófico, al lado más histórico, sin duda se los recomiendo y van a tener una cantidad de información muy adecuada, sobre todo para traducirla a la práctica. Ahora, número 2, otra disciplina que históricamente ha metido la nariz en el ámbito de los sesgos cognitivos es la lingüística. De lo que les voy a recomendar, sin duda alguna, es la menos accesible para los simples mortales. Sí tienes que tener una curiosidad más académica para meterte en esos menesteres, para meterte en esos rubros. Hay una disciplina de la lingüística muy específica que se refiere precisamente a cómo razonamos la realidad. Se llama pragmática. Yo sé que la palabra en la vida cotidiana la utilizamos para otras cosas, pero en la lingüística la palabra pragmática se refiere precisamente a cómo evaluamos la realidad a la luz del contexto. Y entonces te da información para ello. Tengo toda esta sección, es de... no se ve. Tengo aquí toda una sección de pragmática. Cualquier libro que se llame pragmática te sirve. Cualquiera. Mi favorito se llama Pragmatics, es de la Universidad de Cambridge, y es el libro que llevan los niños en la universidad. Es un libro demasiado, mira, a mí me sirve para subirme a las alacenas cuando no alcanzo un vaso, pero bueno. Ok, tercera, por mucho, chavos, la disciplina más accesible, pero que también justo por ser la más accesible, a veces pierde un poco de de las fuentes originales, de lo que la lógica informal y lo que la lingüística ofrecen para entender el mundo de los sesgos cognitivos. Y es lo que hablábamos hace un rato, la economía conductual. En inglés le llaman Behavioral Economics. El libro más famoso es el que escribió hace un rato... Haynes. Exactamente, Haynes. De Daniel Kahneman. El de Kahneman, pensar rápido, pensar despacio. Mi recomendación no es esa. Mi recomendación es esta. Se llama, sí hay en español, se llama Predictably Irrational. Y como no supieron cómo traducirlo, en español le pusieron Las trampas del deseo. No sé, no me miren a mí, yo no lo traduje. Y es de un señor que se llama Dan Ariely. Es un profesor de la Universidad de Yale y es un genio, es un maldito genio. He tenido suerte de estar en contacto con él desde hace un par de años, 3 años ya, y es un maldito genio. Y me dio muchas pistas, no solamente de sus libros, sino mi conversación con él me dio muchas pistas para entender cómo traducir este tipo de información a nuestro ámbito, al ámbito de los mercados financieros. Es un fregón este tipo. Y además es súper ligero, súper accesible. Entonces, para responder a la pregunta, en orden de preferencias, empiecen con algo como esto, es sencillo. Si les late así súper cañón el asunto, síganse con algo de lógica. Y si ya son unos nerds como yo, que no tienen vida y que se la pasan encerrados en el sótano de su casa, pues ya, van por otro lado. Y bueno, antes de pasar ya con las últimas preguntas, Omar, libros que te hayan hecho ese efecto ajá
trading? Aparte Fíjate que de... es raro, sí, es raro, Felipe, porque no tengo muchos. Mm, Fíjate que mucha gente dice, por ejemplo, no, los libros de Schwager, de los Market Wizards, ¿no? No, esos libros me cambiaron la vida, güey. O sea, es que es otra onda, güey. Y yo debo decirlo como va, sin ninguna clase de consideración. Yo los leí, aquí los tengo los dos, y así que tú digas, wow, me cambió el panorama, el mundo, no. Desafortunadamente no encontré elementos prácticos, solo encontré elementos teóricos de traders que han tenido éxito en condiciones completamente diferentes a las mías, totalmente distintas. O sea, esas personas no se parecen en nada a mí. No me estoy quejando, ¿eh? No me vayan a reclamar, no me estoy quejando, solo estoy diciendo que como sus vidas ocurrieron hace 40 años, hace 30 años, en un mercado financiero que se operaba de una manera diametralmente opuesta a la que, no opuesta, pero diferente a la que lo hacemos hoy en día, con un volumen totalmente diferente, con reglas totalmente diferentes. Obviamente, miren, no quiero ser ave de mal agüero, ni quiero ser aguafiestas, como decimos aquí, pero no me comunicaron nada. Sin embargo, hay uno de Schwager que sí me dio luz al respecto, se los voy a enseñar. ya sea trading o lingüística o pragmática o algo que no hayas podido derivar tú al trading. Yo como tal, hacía un libro de trading o de estrategias, he encontrado que es solo ruido. Sí, solo ruido, sí. Mira, yo creo que es el menos conocido de Jack Schwager. El mismo güey de los Market Wizards, el mismo, pero escribió uno que se llama Market Sense and Nonsense. Está bueno porque de alguna manera trata acerca de lo que hemos hablado aquí. Trata acerca de la irracionalidad de muchos traders al momento de operar. Entonces, está interesante porque sí ofrece una perspectiva, como decías desde el principio, Felipe, distinta, una perspectiva adicional a la realidad. Eh, Insisto, no es de los más famosos, yo lo conseguí hace muchísimo tiempo, no sé si lo sigan editando, yo creo que sí, Jack Schwager es súper, ultra, mega famoso, y se los recomiendo ampliamente. Si no han leído los Market Wizards, o sea, mi recomendación es, lean uno, o sea, alguno de los traders que entrevista Schwager, y ya con eso van a tener, bueno, a mi juicio, no sé. Estos son, ay, jole, se me cayeron unas cartas. Estos son los dos Market Wizards de Schwager. No, estos son los New Market Wizards. Y estos son los Market Wizards. Son los famosísimos de toda la historia. Y pues a mí no. Y otro, Felipe, que sí me cambió mucho de lo que pensaba acerca del trading y que de hecho me hizo ir a conocerlo, lo hablábamos, es el de Van Tharp. ¿Cuál es el tener Este. éxito en trading? O el de la No. Matrix. No. Este es más viejito. Es Trade Your Way to Financial Freedom. Es uno de las Biblias de Van Tharp y de los que lo hicieron ultra mega famoso. Es un librazo. A mi juicio, es un fantástico libro. A lo mejor, por ejemplo, para mí, que soy trader de divisas, me dio muchos menos elementos operativos y muchos más elementos para evaluar la realidad, para evaluar el comportamiento, para entender las variables que ocurren dentro de un mercado financiero cualquiera, para entender cómo se evalúa un sistema de trading, para entender justo lo que hablábamos hoy, cómo tenemos sesgos acerca del manejo del riesgo, acerca del manejo del capital, etcétera. Entonces, ese de Van Tharp, sin duda. Pero sí debo admitir, Felipe, que en general los libros de trading que me han cambiado la vida no son de trading, o sea, son sí, claro, de probabilidades, por ejemplo, de estadística, de otros temas que me ayudaron a alimentar al trader que ahora soy. Entonces es algo peculiar, es algo curioso. Perfecto. Y bueno, ahora ya directo a lo que son las últimas preguntas, que era, Sí. ¿Cómo ¿cómo, se reper- refleja esto exacto, en la ¿cómo operativa? repercute tanto los sesgos y las creencias en la operativa y tips o consejos o recomendaciones para Sí. poder salir
de esa serpiente que se Sí, come la... quisiera entonces hacer una pequeñísima recapitulación de lo que hemos hablado hasta aquí, porque me parece que eso de alguna manera nos da las respuestas a estas dos preguntas. La primera es que los sesgos, justamente porque iba a decir nos ayudan, pero es que a veces no es una ayuda, nos obligan a segmentar la información, a veces esa segmentación es útil y a veces esa segmentación no es útil. Quiero poner el ejemplo más obvio. Algunos de ustedes, chavos, confían más en el análisis técnico, algunos más en el fundamental, algunos más en el de sentimiento, algunos más en el análisis intermarket. En fin, eso es una segmentación de la información. Consciente o no, estás determinando a qué información le vas a hacer más caso. Y entonces hay traders que dicen, no, los fundamentales son muy difíciles, yo me apego a mi gráfico. Ok, entonces en función de tu gráfico vas a tener que desarrollar tus sistemas para poder operar. Pero eso ya es un sesgo y más te vale darte cuenta que es un sesgo. Entonces, para responder esta pregunta, necesito entonces irme a lo más obvio. ¿Cómo repercuten estos sesgos en la operación? Repercuten desde el momento en el que empiezas a establecer tu identidad como trader. En el momento en el que tú determinas que eres un trader técnico, ya estás influyendo lo que puedes sacar o no del mercado. Nadie sabe, y que conste que estoy especulando, pero nadie sabe si tú podrías ser un mejor trader fundamental que técnico. Nadie lo sabe, porque si no lo intentas, si no lo conoces, si no lo involucras, pues nadie lo va a saber, jamás. Hasta que lo pruebes, hasta que te empapes en el tema y lo empieces a incorporar. ¿Qué me pasó a mí en ese sentido? Que me di cuenta que podía aprenderlo todo y entonces sé analizar técnicamente, sé analizar fundamentalmente y sé analizar en términos de sentimiento. Y lo hago lo suficientemente bien, o sea, lo hago de manera lo suficientemente consistente como para que sea mi estilo de vida desde hace ya bastante tiempo. Les pongo otro ejemplo, chavos. En el momento en el que tú determinas, voy a utilizar gráficos de velas, o determinas, voy a utilizar gráficos de punto y figura, no importa, estás segmentando la información, punto. Tienes que asumirlo así. Ahora, para bien o para mal, obviamente. El punto aquí está en que si no nos damos cuenta de esos sesgos, es difícil reconocer cómo eso está impactando en los resultados que obtenemos, que a final de cuentas es el resultado final, ¿no? Y en ese sentido, chavos, mi recomendación, ya pasando también o mezclándolo con la siguiente pregunta es, deberías tener la curiosidad suficiente para entender que los mercados financieros se mueven a partir de lo que tú estás viendo y mucho más. Esto a mí me costó trabajo entenderlo, chavos, por eso se los digo con estas palabras y a lo mejor con esta seriedad que no me caracteriza. Tienes que tener un poco de curiosidad para entender que sí, el mercado se está moviendo y está reaccionando ahí porque hay una zona de soporte. Vale, te la compro, pero no es solo por eso. Hay otras razones por las que está reaccionando en esa zona de soporte, además del hecho de que haya una zona de soporte. Y ahí entra todo lo que sabemos acerca del mercado. Habrá elementos fundamentales que se combinan con la existencia de una zona de soporte para entender por qué está reaccionando de esa manera. Sí. Habrá elementos de sentimiento que se combinen con los elementos fundamentales y con los elementos técnicos que expliquen ese comportamiento. Sí. Alguno me va a decir, oye Omar, pero es que entonces esto es cuento de nunca acabar, porque se trata entonces de aprender y aprender y aprender y aprender. Exacto, sí. Y yo no le veo cuál es el problema. Es al contrario, para mí, es una bendición que tengamos una profesión, una ocupación en la que no se ha acabado lo que podemos aprender. Y no se va a acabar nunca, ¿eh? Ahora, en ese sentido, tú decides hasta dónde llegas. Y ahí está el sesgo. ¿Me explico? Cuando dices, no, ese asunto de, voy a cambiar el tema, ese asunto de ser position trader es muy aburrido. Yo quiero más la adrenalina del day trader, ¿no? Ok, tal vez te puede ir bien en la vida siendo day trader, pero si no tienes la curiosidad necesaria para entender cómo es que un position trader también gana dinero, y de hecho,
Hay position traders que ganan más dinero que los day traders, hay day traders que ganan más dinero que los position traders. O sea, no es que uno sea mejor que otro. Lo único que digo es que no vas a poder saber cómo es ser position trader si no tienes la curiosidad para entender en qué consiste ese estilo de trading. Entonces, regresando a la primera pregunta, ¿cómo impactan estos sesgos en tu operativa? Impactan en todos los sentidos posibles. En quién eres como trader, en qué información utilizas para operar, en cómo tomas decisiones, en qué elementos tomas en cuenta para tomar decisiones, en cuál es tu aproximación hacia el riesgo, cuál es tu aproximación hacia el capital o hacia el potencial de una orden. En fin, no podemos entonces decir que haya un ámbito dentro del campo del trading de mercados financieros en donde lo que estás haciendo aquí adentro no tenga un impacto, así de simple. Y espero que esto justifique la relevancia de aprender a entender cómo funciona tu cabeza y a identificar esos sesgos. La segunda pregunta me parece que también tiene más respuestas, hablando de pistas. Pistas para identificar qué estás haciendo en la cabeza. Fíjate muy bien. Si ya tienes un sistema que estadísticamente funciona, es decir, que has confirmado estadísticamente que te va a generar dinero por el resto de tu vida, entonces pon atención a lo que te pasa cuando lo estás operando. Si, por ejemplo, tienes la señal de dejar correr tus ganancias, pero no lo haces por miedo, tienes que entender que esa es una pista de un sesgo que está operando en tu cabeza aunque no te des cuenta. Si, por ejemplo, tienes la certeza de que va a ocurrir cierto movimiento en un instrumento financiero y este no ocurre y blasfemas a los cuatro vientos y revientas un monitor y te sale espuma densa de la boca y te salen dos cuernos, tienes que reconocer eso como una pista. ¿De qué? De que estás segmentando la información al grado tal de que no estás considerando cierta información que te habría dado la explicación de ese movimiento. ¿Me explico? Me parece que las pistas siempre provienen, y pongan atención a esto porque lo diré de la manera más simple que se me ocurre, las pistas provienen de el incumplimiento de tu expectativa. Insisto, cuando ya tienes un sistema bien organizado y bien evaluado. Cuando el mercado no cumple con tu expectativa, con la expectativa dada de tu sistema, entonces tienes que reconocer que estás segmentando la realidad tanto como para no saber qué está pasando. La vez pasada que hablábamos, Felipe, recordé muchas cosas que han ocurrido en estos años en los que he operado y que me pongo en los zapatos de aquel trader que fui y sin duda tenía yo en la punta de la lengua la pregunta, ¿pero por qué a mí? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si estoy operando una noticia, porque alguna vez lo hice, operar noticias, ¿por qué si estoy operando esta noticia y el número fue positivo, por qué el yen en vez de apreciarse se depreció tanto? Y es que no entendía, obviamente eso era completamente ajeno a mi intuición y por supuesto a mis conocimientos. Y de pronto llego al ámbito y al extensísimo universo del análisis del sentimiento y digo, obviamente no sabía algo, pero mi punto es que no me daba cuenta que era un sesgo, que estaba yo operando en función de un sesgo. Mi punto sigue siendo el mismo. Me parece que el incumplimiento de una expectativa que tu sistema te da es la primera pista para saber que algo no estás observando bien, que algo no estás evaluando bien y o que estás cortando un pedazo de la realidad que te daría esa explicación. Esa es mi respuesta a tus dos preguntas, don Felipe. Perfecto. No, la verdad, bastante bueno, bastante consistente de que, como tú bien dices, las pistas literalmente están en eso que nos está incomodando, en eso que inclusive podemos estar dejando de hacer, ¿no? Que el análisis fundamental es Sí, innecesario, que el análisis de sentimiento es innecesario, que inclusive analizar mis propias emociones es innecesario, exacto. la mayoría, o sea, bueno, las pistas están ahí y eso es lo que te permite la orientación de saber qué trabajar.
tu relación Exacto. con el dinero, tus creencias con el dinero, con el riesgo, con lo que mismo planteas de cómo es que puedes dejar correr una posición en negativo y cortar una posición en positivo. Sí, Todo eso es lo que le dice a las personas que hay que trabajar. sí. Sí, Entonces, sí, y sabes una cosa, Felipe, perdón por interrumpirte, que en este sentido el conocimiento de alguna manera nos da un poco más de libertad. Y estoy hablando del trading, pero estoy hablando en general de nuestra condición de ser humanos. El hecho de, por ejemplo, el tema que estamos hablando ahora mismo, Felipe, el hecho de saber que antes de nosotros ya hubo un puñado de personas que ha descrito, y no estoy exagerando, Felipe, decenas, si no es que cientos de sesgos que tenemos al evaluar la información, eso nos ahorra tiempo. Es decir, si te pones a investigar, adquieres ese conocimiento, ya no tienes que descubrirlo por ti mismo. Ya tienes entonces una pequeña brújula para identificar cosas que pasan, por ejemplo, en tu trading cotidiano, o déjenme generalizarlo, para identificar cosas que ocurren en tu relación con tu familia, para identificar cosas que ocurren en tu vida profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es, muchachones, investiguen. Es decir, esta información está ahí, está disponible para todos. Y que conste, no estoy hablando de trading solamente, no estoy hablando de investiga qué es el análisis fundamental, no, no, no. Estoy hablando, investiga cómo funciona tu cerebro. Estas recomendaciones literarias que les he dado pueden ser una forma de entrar a ese conocimiento y de adquirir ese tipo de conocimientos. ¿Para qué? Para que seas, y lo diré con estas palabras, para que seas más susceptible, para que no te veas la cara con facilidad. Sí, sí, para que no te hagas tonto con facilidad, para que tú seas el primero en darte cuenta que tu cerebro te está jugando una mala pasada, para que estés dos pasos adelante y entonces identifiques la posibilidad de estar llevando a cabo, de estar ejecutando uno de estos sesgos. Y entonces anticiparte a un mal resultado, anticiparte a una mala decisión, anticiparte a una mala gestión emocional, etcétera, etcétera. Pon los ejemplos que acabamos de ver aquí. Yo de verdad espero que aunque sean solamente unos cuantos ejemplos, sean suficientes para inspirarte y tener un radar. Tengo un amigo que le llama el detector del bullshit. O sea, sí, sí, perdón por la expresión, es el detector de mierda, ¿no? Que tengas un radar, y entonces tienes una orden. Lo que acabas de decir, Felipe, estás en positivo con altísimas probabilidades de que llegue a tu target, con altísimas probabilidades de que llegue a tu salida. O sea, solamente le tienes que soplar y llega, ¿no? Y entonces algo adentro dice, no, ¿qué tal si lo pierdo todo? Ya me ha pasado, que le falta un punto para llegar y se voltea la maldita que me tiene roña. Ok, que estés dos pasos adelante y seas capaz, justo por esa susceptibilidad, justo por este radar, bullshit a la vista, para poder decir, no, a ver, Omar, cálmate, tranquiliza tus ánimos. Deja que eso llegue a donde tiene que llegar, porque probabilísticamente va a llegar ahí. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. pero esto solo es posible, don Felipe, porque te sabes cómo tu cerebro te puede jugar esa mala pasada, porque te sabes el truco del cerebro. Ahora imagínate que te sepas otros 20 de estos trucos, porque de verdad hay 20, hay 30, hay 50 y hay 100 de estos trucos que se pueden identificar. Claro, necesitas un poquito de tiempo para echarte un clavado en la información, necesitas práctica para ponerla en juego, para identificarla, necesitas un poco de introspección, o sea, como decía yo hace un rato, de no hacerte tonto, ¿no? Y de estar muy atento a la calidad de las decisiones que tomamos, pero claro que es posible. Entonces, esa es mi recomendación así para cerrar o para redondear esta charla, que se animen a conocer la información que les puede dar pistas para identificar oportunamente estos sesgos y creencias a veces indeseables. Exacto. Y agregando netamente una cosita más que, aparte de solo leer, que planifiquen cómo lo van a ir empezando a implementar, porque de nada sirve Vale, leer un libro
Ah, ya, qué Vale. maravilloso libro. Ahora sí voy a dejar de sobreoperar. Y vuelve al día siguiente, pero ¿por qué seguir sobreoperando si ya me leí este libro que... No, planifiquen y vayan introduciéndose información poco a poco hasta que todo eso que pasa en el inconsciente lo hagan consciente y nuevamente en base a ese nuevo conocimiento adopten una nueva forma de operar. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Como ocurre con cualquier otro camino de aprendizaje, vayan pian pianito. Hablando específicamente de este tema, don Felipe, por ejemplo, vamos a suponer que alguno de ustedes lee un libro, ve un video, asiste a un curso, ve una conferencia, lo que sea, que te da ideas, ¿no? Ideas acerca del reconocimiento de estos sesgos. Pongamos, por ejemplo, esta charla. Hemos hablado específicamente de dos sesgos grandototes. Uno, la aproximación hacia el riesgo y hacia el potencial. Y dos, el reconocimiento de cómo las rachas no necesariamente van a terminar solamente porque ya toquen, ¿no? Son dos sesguitos. Eh, Son dos grandes sesgos en realidad. Ok, empieza con eso. La próxima vez que estés enfrente de tus gráficos, la próxima vez que estés tomando decisiones, la próxima vez que estés planeando tu semana, la próxima vez que estés evaluando la información, ahí podrías reconocer, estoy cayendo en este sesgo, o estoy cayendo en este otro sesgo. Y entonces lo que dices, Felipe, irlo implementando, ¿no? Es que vaya yo significando el aprendizaje, pues. Y eso, sin duda alguna, es posible y cambia drásticamente la calidad de las decisiones. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, Omar, yo la verdad, nuevamente completamente agradecido por tu tiempo, por tu conocimiento. De verdad es algo que yo atesoro bastante porque si uno de verdad toma conciencia de todo lo que se está hablando acá, van a encontrar muchas más pistas que enfocarse netamente en una estrategia de trading que cuál es la que genera más dinero. Así es. Así es, Y así es. Y don Felipe, hablando de esto, me acuerdo muy bien que Van Tarp nos hizo una demostración con una máquina, con un ordenador, una computadora, en donde básicamente, de manera aleatoria, la computadora tomaba en un backtest, tomaba el 50% de las posiciones en largo y el 50% de las posiciones en corto, en un mismo instrumento financiero. Y lo que era aleatorio era la hora y el día. Sí, sí, así con una historia de un instrumento financiero, el programa ejecutaba 500 operaciones. Nos demostró que solamente con reglas claras, o sea, vaya, con reglas explícitas, aunque la computadora no supiera en dónde estaba comprando y en dónde estaba vendiendo, el 70% de las veces terminaba ganando dinero después de 500 operaciones. Lo que es ridículo, porque eso quiere decir que el azar a veces opera mejor que uno. De verdad, es ridículo. Significa que entonces la aleatoriedad resulta mejor trader que uno que ha leído 80 libros. Entonces es muy interesante esto porque representa lo que estás diciendo, Felipe. Deja tú la estrategia. O sea, de verdad, no es que sea lo de menos, yo nunca lo he pensado así, pero comparado con el papel que a veces nuestra cabeza tiene en la ejecución de esa estrategia, sí toma tintes protagónicos. Dicho con otras palabras, y como mucha gente lo dice, ¿no? La misma estrategia en manos de dos traders probablemente obtiene resultados diferentes. Porque el trader 1 puede tener algo en la cabeza muy diferente al trader número 2. Y es ridículo, parece tonto lo que estoy diciendo, parece contraintuitivo, pero es completamente cierto. Por cierto, y ya sé que ya estamos terminando, pero les quiero recomendar un último libro. sí, sí, aquí una persona preguntaba nuevamente 3 libros que tú recomiendes. Ok, ya les recomendé algunos que ahora mismo menciono, pero les recomiendo este. He leído muchos de este grupo de traders tan famosos, tan arquetípicos en la historia de los mercados financieros norteamericanos. Este se llama The Complete Turtle Trader. Es esta, no sé si lo conozcan, el mito de los Turtle Traders, pero es este grupo de personas que sin saber operar mercados financieros se convirtieron en millonarios, liderados por Richard Dennis, un trader ultra mega archi famoso. No sé si conozcan esa historia, pero Mm. se las cuento en 30 segundos. Richard Dennis era el papá de los mercados financieros, o sea, era un maldito genio. Y
un amigo de Richard Dennis le dice, ¿tú crees que los traders se hacen o nacen? Y Richard Dennis le dice, obvio, se hacen. Y el otro le dice, claro que no, los traders nacen con esa sensibilidad para entender los mercados financieros. Y Richard Dennis, de broma, le dice, te apuesto a que si junto un grupo de 20 personas que nunca en su vida han tradeado, yo los vuelvo millonarios. Y entonces le dijo, órale va, pusieron un anuncio en el periódico, que es un anuncio de esas cosas que están en los museos, y respondieron creo que 30 personas, entre panaderos, plomeros, amas de casa, ajá. Y Richard Dennis les enseñó una estrategia, solamente una estrategia. Pero en realidad era una estrategia de manejo del riesgo, ¿eh? Él seleccionaba los instrumentos financieros y todas las mañanas les daba una lista de instrumentos financieros y les pedía que ejecutaran la estrategia. Y entonces obviamente algunos la ejecutaban bien, otros la ejecutaban mal, y demostró cómo cualquier persona puede ganar dinero en un mercado financiero. Pero aquí el punto es este. Evidentemente la diferencia entre la persona, el plomero que ganó dinero y el plomero que no ganó dinero y que eventualmente se fue del grupo, se quedó como con 20, creo, en la primera ronda, y luego hizo otra ronda, y luego hizo otra ronda, era lo que traían en la cabeza. La estrategia era la misma. Y si lees cualquier libro de los Turtle Traders, la estrategia es una estupidez. De verdad, es una estupidez. O sea, por donde la veas, parece que la hizo un niño. O sea, un niño con un poquito de intuición y con un poquito de, bueno, pues si ya compraste aquí y te está yendo bien, pues agrega media posición y entonces recorres tu stop. O sea, muy, muy sencilla. La estrategia en los libros de Turtle Trading te la explican en un capítulo de 5 páginas. El resto te explican lo que Richard Dennis les contaba para ir moldeando el pensamiento correcto de un trader exitoso. Está bien chido. Si no se conocen esa historia, la historia de los Turtle Traders, por favor échenle un ojo. El nombre Turtle Trading se refiere al hecho de que van despacito, de que van muy despacito, pero llegan al mar, llegan al océano. Estaba bien chido, se los recomiendo. Buenísima. Bueno, ya los libros, si bien están en el comienzo de esta sí, segunda parte, les recomendé el de Van Tharp, el Trade de Your Way Trade to Your Way to Financial Freedom. Ese se los recomendé. Altamente recomendable a mi juicio. Está grandote, está gordote, pero está bueno, está interesante. De hecho, me gustan más que los nuevos de Van Tharp. Y les recomendé este libro poco conocido de Jack Schwager, que se llama Market Sense and Nonsense. Está muy chévere y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí. Con aspectos más de racionalidad y menos de estrategias o de operación o de dónde voy a salir o de qué instrumento es el mejor, ¿no? perfecto. Y otra persona decía, leer de inteligencia emocional. Lo Pues encuentra sí, vaya, sí, claro, claro que ayuda. ¿Sabes una cosa, Felipe? Obviamente, como decíamos desde el principio de esta conversación y como hablábamos en la conversación anterior, obviamente alimentar a tu cerebro, alimentar a tu cuerpo de información útil, nunca está de más, nunca sale sobrando. Yo creo que el campo de la inteligencia emocional adquirió un boom muy importante en los 90s y después, lo que yo alcanzo a ver, lo que han escrito después de los libros originales, ya son solamente como refritos de la misma idea o de la misma noción. Esa es la impresión que yo tengo y por supuesto que podría estar completamente equivocado. Si vas a leer algo de inteligencia emocional, lee los primeros libros, que son los que me parecen más esenciales en este sentido. Y la otra cosa que no me alcanza a querer recomendar libros específicos de inteligencia emocional es que hacer la traducción entre el libro y el campo práctico no es tan sencillo, no es tan fácil. Me parece que lo que nosotros hacemos, el trading de mercados financieros, es una actividad muy peculiar que requiere de otras cosas que se escapan de lo que la disciplina conocida como inteligencia emocional ofrece. No estoy diciendo que no sirva, solo digo que hay otras cosas. Lo que acabamos de conversar, por ejemplo, yo creo, y que conste, les estoy hablando solo como a mí me ha ido en la vida, ¿ok?
yo creo que es más que suficiente para adquirir una disciplina de gestión emocional, independientemente de que leas libros de inteligencia emocional. Esa ha sido mi experiencia y se los digo sin ningún problema. En mis libreros no tengo un solo libro de inteligencia emocional, uno solo. Vaya, he leído muchos, pero los he regalado, no me han gustado, no me han parecido prácticos. Que conste, eso no quiere decir que a la gente no le sirva, solo digo que en esta profesión, en esta ocupación, yo he encontrado otras vías que a mí me han servido, me han sido mucho más útiles. Pero eso obviamente es cómo me ha ido a mí en la feria. Y recalcar un detalle bien importante es que en tu librero ocupan espacio libros que de verdad son un aporte para ti que volverías a leer. Sí, sí, tú lo sabes, Felipe. Sí, sí. Sí, sí. En todos mis libreros tengo solamente libros que voy a volver a leer algún día. Me decía alguien, ¿qué libros te llevarías a una isla desierta? Pues todos estos. Claro, me los tendría que llevar en barco, ¿no? En buque. Pero sí, sí, ese es un apunte curioso, sí. Y bueno, acá una última pregunta. Dice, ¿cómo se puede instalar en la mente los egos correctos que tú mencionas? Lo que pasa es, voy a ser muy breve con esto. Lo que pasa es que los sesgos ya están instalados. Es una locura lo que les estoy diciendo, pero es que no es que vayas por la vida adquiriendo sesgos, no. Es justo por la naturaleza de tu cerebro. En realidad es la naturaleza de tu mente, de tus procesos cognitivos. Y esos los traes desde que naciste. Claro, se van desarrollando algunos más pronto que otros, pero los sesgos ya están. Lo voy a decir con otras palabras. La predisposición a ejecutar, a llevar a cabo, a utilizar un sesgo cognitivo, ya está ahí. Nada más falta que la maldita realidad nos ofrezca la información para que nuestro cerebro, nuestra mente haga lo que sabe hacer, sesgar la información. Entonces, probablemente la pregunta entonces la podemos parafrasear y es, entonces, si ya tengo ahí metidos esos sesgos, ¿cómo le hago para utilizarlos a mi favor? Esa sería, me parece, una buena pregunta. Insisto, si me estoy equivocando con la interpretación a tu pregunta, me lo dices. Y entonces cambio el chip, cambio el track. Pero si esa es la pregunta, entonces por favor confía que el método es el mismo. Lo que hemos dicho al final, en el momento en el que tú ya te vuelves mucho más susceptible a identificar esos sesgos en ti, no solo los identificas en los casos erróneos, también los identificas en los casos deseables. Les voy a poner un ejemplo que de hecho de alguna manera tocamos la última vez que nos vimos tú y yo, Felipe, en este mismo espacio. Si, por ejemplo, al hacer una revisión de tu año de trading, al hacer una evaluación de tu año de trading, llegas a la conclusión de que te estás convirtiendo en un magnífico trader, lo más probable es que estés eliminando todos tus fracasos del año, todos los errores que cometiste y las malas decisiones que tomaste, justo con la finalidad de que empieces el nuevo año con optimismo, con la certeza de que estás avanzando, con la confianza de que te estás convirtiendo en un mejor trader. Entonces, noten, es el mismo sesgo, pero aplicado a algo que tiene mayores oportunidades de generarte un buen estado interno, mayor confianza, mayor certeza, mayor disposición, etcétera, etcétera. Lo hablábamos, creo, Felipe, no me acuerdo si la última vez lo hablábamos con este ejemplo, pero es eso que hacemos cuando estamos buscando un objetivo y no nos enfocamos en los pequeños logros, ¿no? En los pequeños aciertos. Creo que, no me acuerdo si fue contigo, Felipe, este ejemplo de quiero bajar de peso, hoy bajé 100 gramos, me voy a tardar un año en bajar los 20 kilos que quiero bajar. Pues sí, es un sesgo de que esos 100 gramos no significan nada en la evolución de mi objetivo. Utilizar el mismo sesgo, pero del otro lado, sería estos 100 gramos representan un avance significativo en mi consecución hacia el objetivo. Es el mismo sesgo. Lo que pasa es que aplicado en lados de la moneda distintos. ¿Vale? Exacto. Ahí hablábamos del proceso de por qué la gente siente que no está avanzando cuando netamente se enfoca en que no está generando dinero. Exacto. Ese debe ser. Exactamente. Ahí lo hablamos, exactamente. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, espero haber respondido a esa pregunta.
Sí, y bueno, Omar, por mi parte, disculpa si abusé un poquito más de tu tiempo. Nah, tranquilo, al contrario, yo estoy encantado, Felipe, y sabes perfecto que es un placer, es un halago que tantas personas se conecten a escucharnos y que, bueno, que tengamos tan buena, vaya, tan buena conversación, tan rica conversación. Muchas gracias a ti, Felipe, por invitarme a tu espacio. Sí, bueno, darle gracias a bueno, en el primer live hubieron como máximo 50, ahora han habido 30 y tantos. Darle también las gracias a todas esas Sí. personas que nos escuchan desde la comodidad de sus hogares, desde la comodidad de sus teléfonos. Muchas gracias por estar acá presente y por querer aprender un poquito más de cómo es que funciona su mente. Así que, Omar, muchas gracias por tu tiempo, al público aquí presente y espero que nos podamos volver a ver en una próxima circunstancia. Seguro que sí. Muchas gracias a todos, muchachones. Que tengan mucho éxito y muchas gracias a ti, Felipe, por este espacio. Con gusto. Les envío un abrazo a todos y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye bye.